esta Nicaragua nuestra, de fe, de cariño, esta Nicaragua nuestra, donde no permitimos el odio, que jamás volverá. En un mes, Nicaragua arribará al 7º aniversario del inicio de las protestas sociales, unas manifestaciones que unieron al país, demostraron la inconformidad con el gobierno autoritario, violento y represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y además llevaron a la dictadura de Managua a sacar su lado más oscuro, la capacidad de dirigir una operación donde matar, desaparecer o encarcelar arbitrariamente era la única manera para disolver el levantamiento en su contra. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Ortega, Somoza, son la misma cosa. Desde 2018, la violencia dirigida por el Estado se ha agudizado a tal nivel que la pareja de codictadores y sus cómplices son requeridos por tribunales internacionales para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. Porque quienes practicaron el odio contra la patria bendita y contra el pueblo nicaragüense jamás podrán volver, no pasarán, no vendrán, no pudieron, no podrán. Su rencor hacia los que encabezaron las protestas o informaron sobre la crisis sociopolítica es tal que el régimen, apropiándose de maniobras inconstitucionales y que van contra los derechos universales, decidió arrebatar su nacionalidad a más de 450 nicaragüenses, incluidos directores de medios de comunicación, aspirantes presidenciales, abogados, activistas políticos, reconocidos escritores, líderes campesinos y universitarios, así como obispos y sacerdotes. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria, y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. No hubo tales traiciones, a como señala el caudillo sandinista. Lo que desencadenó esa represión desmedida fue el desnudar los niveles de agresión del Estado, capaz de ordenar disparar a matar y cargar con los asesinatos de más de 350 nicaragüenses que decidieron ejercer su derecho a la protesta y en las calles recibieron balas con armas de alto calibre, detonadas por policías, militares, paramilitares y fanáticos del FSLN, todos preparados desde las más altas esferas del poder. ¡Eran estudiantes, no eran delincuentes! ¡Eran estudiantes, no eran delincuentes! Esas masivas protestas, todavía 7 años después, atormentan a la pareja gobernante y cada vez que se acerca un aniversario, Murillo vuelve con sus amenazas. La mujer de Ortega se burla e intenta celebrar sus crímenes, sin importar que esos mismos delitos son los que la tienen acorralada, que la han dejado bajo país por cárcel y que a su marido a duras penas y con todo y canilleras con costo puede moverse hacia Cuba o Venezuela. En cualquier otro país del continente y en Europa, ella y su esposo podrían ser apresados. Profanaron el suelo patrio. Cuánta sangre santa fue derramada por el odio, por la ambición, por el egoísmo, por el terrorismo y por esa mentalidad de esclavos. A días de llegar a abril, el discurso agrio de la vicepresidenta aumenta. La portavoz sandinista tiene el foco puesto sobre el grupo de nacionales a quienes intentó dejar apátridas. Busca que su mensaje se expanda y que se vuelva una advertencia general. El que no está con ellos, o aunque esté, pero si en algún momento titubea, puede correr con el mismo destino. ¿Qué tienen ahí? Y allá andan, errantes por el mundo, porque eso es lo que merecen. No tienen patria, no tienen carácter, no tienen cariño, no conocen el amor. Esa gente
que atacó a mansalva como engendros de William Walker nuestra Nicaragua consagrada al amor, esa gente jamás volverá. En sus discursos envenenados, Murillo expele odio, pero también refleja su desesperación porque ni sus crímenes universales lograron silenciar a sus críticos, que desde el exilio siguen elevando la voz para mostrar la realidad de un país que por ahora está arrodillado y con miedo, cercado por la vigilancia permanente, asedio, hostigamiento y amenazas. Son fracasados y es lo que no soportan. ¿Cómo les duele? ¿Cómo les arde cuando les recordamos su fracaso, su derrota? ¿Cómo reaccionan? Y es así. Es que con odio nunca más. Quienes analizan ese discurso desenfrenado y atropellante de la primera dama oyen en esas palabras un profundo miedo. Hay temor de un hartazgo social que podría desencadenar en otras protestas mayores que superen a las de 2018, que remecieron los cimientos del régimen y pusieron al borde del precipicio ese poder que parecía imbatible. Son fracasados y es lo que no soportan. ¿Cómo les duele? ¿Cómo les arde cuando les recordamos su fracaso, su derrota? ¿Cómo reaccionan? Y es así. Es que con odio nunca más. Es que de verdad aquí hay fuerza de alma. Alma nicaragüense por gracia de Dios. Los que nacieron traidores, los que son indignos, los que son cobardes, los que son vándalos, lacayos, esclavos de los imperialistas de la tierra, no son nicaragüenses. Gracias a Dios. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este jueves abordamos: Rosario Murillo le teme a una reedición de 2018. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Para esta edición consultamos a dos figuras reconocidas en Nicaragua por su defensa a los derechos humanos: la activista política Ana Quirós y el abogado y miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión. Los dos fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense el 15 de febrero de 2023. Hacia ellos están dirigidos parte de estos mensajes de Murillo, y tanto Carrión como Quirós son prueba viviente de los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen al Estado. Antes de pasar con nuestros invitados, les dejamos otro extracto del monólogo agresivo de la codictadora en estos últimos 7 días, marcado por las protestas de abril. Somos corazón y seguimos venciendo porque luchamos contra la pobreza sin esos estorbos, esos chingastes de otros tiempos, esos que no volverán. Aquí hay patria, hay revolución y vamos siempre más allá como pueblo, presidente, como familias de verdad nicaragüenses. Y por supuesto que vamos a seguirles restregando, recordándoles que aquí no se rinde nadie, que aquí no se vende nadie, que no pudieron ni podrán jamás con la valentía, con el heroísmo, con la historia, con la memoria, con la gloria de este pueblo nuestro que somos todos. Iniciamos con Gonzalo, bienvenido. Gonzalo, ¿a qué le adjudicás este discurso enardecido
envenenado y vengativo de Murillo. Hola, ¿qué tal? La verdad es que cada vez que habla esta persona no es necesariamente nada que se le aproxime a algo para valorarlo como positivo, ¿no? Es decir, sus mensajes son siempre cargados de odio, de desprecio a la humanidad, de desprecio a todo tipo de sensatez, a la integridad de las personas. Siempre está descalificando. Definitivamente es una persona insaciable y que es muy probable que no duerma para nada tranquila, porque independientemente de que le sobra mucha riqueza material, está empobrecida, bastante empobrecida de sensatez y de lo que no da el poder y lo que no da la riqueza material. No tiene riqueza moral, no tiene riqueza de paz. Todo lo que ellos dicen, hasta lo dicen en el impresentable texto que pusieron a cambio de la destrucción de la Constitución nuestra destruida. Esa persona siempre está, aun cuando habla de amor, hay que entender que odio habla de paz y está ordenando la vida imposible a otras personas. Ana, en tu opinión, ¿por qué crees que Murillo intenta mostrar como un festejo el hecho de haber dejado sin nacionalidad a decenas de nicaragüenses, vos incluida? Lo cierto es que nadie merece andar errante por el mundo por lo que piensa. Nadie merece ser expulsado de su país por lo que piensa. Las declaraciones de Murillo son una muestra más de, en primer lugar, su intolerancia y en segundo lugar, su deseo de acomodar el mundo y la historia a su voluntad y desconociendo lo que realmente sucedió. Murillo siempre menciona su exilio en los años 70, cuando en Nicaragua se luchaba por derrocar a la dictadura somocista, y actualmente define con alegría el aplicar esta medida a otros ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre ella, que hasta quiere que la vean como una heroína del sandinismo, y lo que les ha hecho padecer a ustedes, que inclusive no solamente están exiliados, sino desnacionalizados? Esa persona es la que ordenó el vamos con todo. Y esa persona es la misma que recetó la cárcel, el exilio, el cementerio. Ahora bien, que ella en su tiempo, y ahí salen recuerdos de la historia que están recogidas, que ella haya sufrido destierro, nada comparable con lo que ellos están recetando, nada, porque en primer lugar, ella en aquel tiempo se luchaba con las armas principalmente, para votar a la otra dictadura dinástica. Pero no se le recuerda a ella ni como guerrillera, y entonces, ¿qué nivel de destierro sufrió? No lo recuerdo. La historia no cuenta mucho porque sí se sabe que ella no fue ninguna guerrillera. Por el contrario, incluso trabajó para el Diario de la Prensa, fue secretaria del Mártir de las Libertades Públicas y después fue protagonista, ya ahora en el poder tiránico, para asaltar la prensa. Entonces, donde ella ha andado como una persona totalmente incoherente en su vida, después le ha hecho daño a la gente que en su momento sirvió. Entonces, si algo vivió fuera y algo parecido al exilio, también fue un exilio con las mieles del poder, porque nunca han sido pobres en términos así como que hayan venido de la pobreza económica. Siempre han andado saboreando las mieles del poder, pues, el poder político y el de la riqueza. Entonces, muy lejos de lo que ella está haciendo con mucho odio, de recetando encierro, destierro o entierro. Entonces, definitivamente incomparable a su tiempo, ¿verdad? Incomparable simplemente
absolutamente ingrata, impresentable, una persona que realmente, hasta se me olvidó ahorita decir cuál era su nombre. ¿En qué ha desencadenado este éxodo, exilio y miedo, producto de la represión de estos últimos 7 años? Nicaragua ha sido un país que ha expulsado a cientos de miles de sus ciudadanos y conciudadanos, y de esa forma se ha venido empobreciendo, perdiendo riqueza intelectual, perdiendo mano de obra, perdiendo personas calificadas que han tenido que buscar la vida en otros lugares. Nicaragua hoy podría ser un país rico en inteligencia, rico en capacidad humana, en capacidad productiva, pero depende de las remesas familiares que envían los nicaragüenses expulsados. Prácticamente 1/3 de la economía de Nicaragua depende de las remesas familiares. Si esas personas dejaran de pensar en Nicaragua y enviar esos fondos, Nicaragua hoy sería un país mucho más empobrecido de lo que ya es, y las familias pasarían mucho más penurias. Toda esta gente que hoy envía remesas podría estar produciendo en Nicaragua, podría estar aportando al desarrollo de Nicaragua, pero ha sido impedido a la inmensa mayoría por la intolerancia política, por el autoritarismo y por la corrupción que impera en Nicaragua. Gracias Gonzalo y Ana por estar con nosotros este jueves. Nos vamos, pero antes les recordamos las trágicas cifras que ha dejado la embestida tiránica iniciada en 2018. 355 personas asesinadas, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 452 personas privadas de su derecho a la nacionalidad. El 10% de la población se ha ido del país. Más de 2.000 han padecido el encarcelamiento arbitrario y actualmente hay 45 nicaragüenses en calidad de presos políticos. Agregamos la pérdida absoluta del Estado de Derecho y un país con 2 codictadores, Ortega y Murillo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.